Bueno, chicos, ahora yo me voy a centrar en hablar de la diferencia con algunos contratos en comparación con el contrato de renta vitalicia. El primer contrato en el que nos vamos a centrar para compararlo es en el de pensión de alimentos. La realidad es que la pensión por alimentos se puede establecer por un contrato, pero eh, es una obligación parental, así que es una obligación determinada por ley. Y en el caso de que exista un contrato de renta, un contrato de alimentos entre partes, la diferencia con una renta vitalicia por alimentos es que en primer lugar, esta última es opcional, o sea, es un acuerdo que hace un constituyente, es una decisión de un constituyente de entregar algo a cambio de una renta por alimentos para sí o para terceros. Y en el caso de la pensión por alimentos es una obligación que va a durar eh, lo que dure la necesidad alimenticia de el menor, en este caso, ¿no? Porque hablamos de una obligación parental o una obligación matrimonial. La realidad es que es lo que dure eh, la necesidad alimenticia de la persona beneficiaria. En el caso de la renta vitalicia alimenticia es lo que dure la renta, la vida del cabeza de renta, o sea, es la letoriedad. El segundo contrato con el que vamos a compararlo es con el de donación con cargo. La realidad es que acá vamos a centrarnos en un contrato de renta vitalicia que tenga designado un tercero como beneficiario, ¿correcto? Ahí es donde existe una gratuidad entre el constituyente y el beneficiario, como ya nos había dicho la compañera en un video anterior. Entonces ahí el código establece que se manejen bajo las reglas de la donación. Ahora bien, cuando hablamos de una donación con cargo y una renta vitalicia, la diferencia principal es la letoriedad. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo entrego un inmueble como capital inicial, a cambio de una renta, y la renta que se establece es mayor al usufructo obtenido por la explotación de ese inmueble durante lo que dure la vida del cabeza de renta, ahí estamos encuadrados dentro de un contrato de renta vitalicia. Ahora, bien, ¿qué pasa si la cuota de la renta es menor al usufructo obtenido por la explotación de ese inmueble? No se puede, o sea, la Corte Suprema dictamina que no puede haber una renta menor a lo que se obtendría si yo usufructo el inmueble por mano propia, o sea, sin destinarlo a un tercero deudor que se obliga a pagarme una renta, estaríamos encuadrando un contrato de donación con cargo dentro de un contrato de vitalicia y no de renta vitalicia y no correspondería, ¿correcto? Ahora bien, vamos a compararlo con el seguros o seguro de vida, decidí centrarme en un tipo de seguro, que bueno, en este caso el seguro de vida, para que, bueno, la funcionalidad es la misma, estamos hablando de previsión en ambos casos, y estamos hablando de que ambos casos tienen aleatoriedad, ¿por qué? Porque, bueno, va en función de lo que dure la vida de una persona, ¿no? Y el objetivo es obtener un beneficio a futuro para sí o para un tercero. La diferencia está en que en el caso de renta vitalicia, yo entrego un capital a cambio de una renta que está determinada en el contrato y en el caso de seguros no hay una entrega de un capital, o sea, hay una prima calculada, se entrega una cuota durante un plazo determinado de tiempo o hasta que se cumpla determinada edad y al finalizar ese plazo, lo que va a suceder es que el capital obtenido o trabajado o estipulado va a ser destinado al beneficiario designado en ese contrato. O bien, finalizado el plazo, también puede volver a la persona constituyente del mismo. O sea, en el caso de que no haya deceso de esa persona, que la realidad es que el seguro de vida es para cubrir a un beneficiario en el caso de un deceso, ¿no? Y además el capital se entrega por la totalidad, no en cuotas como la renta. Ahora, hablando de que el sistema, el contrato, la renta vitalicia, hoy por hoy
está contemplada dentro de un sistema organizado. O sea, hablando de seguros, la realidad es que hoy por hoy las leyes ya establecieron un sistema organizado que cubren la funcionalidad de la previsión de contrato oneroso de renta vitalicia, que es ya sea una previsión en caso de vejez, en caso de incapacidad, en caso de eh, llegar a una edad jubilatoria, inclusive en caso de muerte. Eh, el sistema previsional está organizado con algunas leyes. Unas de ellas voy a dar unos ejemplos, es la renta vitalicia previsional, que hoy por hoy conocemos, bueno, el sistema de jubilaciones y pensiones, hoy por hoy está unificado. Cuando salió esta ley, la ley 24241, establecía que, como ya dijo la compañera, el sistema mixto, o sea, uno en el que estaba el sistema de reparto, establecido por el Estado, y otro era el manejo de las AFJP, un contrato entre el empleado, entre el individuo y la compañía de seguro, que lo que hacía era manejar la capitalización de los fondos durante lo que dure la edad eh, hasta su edad jubilatoria, ¿correcto? O la edad en que deba pensionarse por cualquier otro tipo de, de situación, o las pensiones que serían a cargo de terceros en caso de fallecimiento. Bueno, después esto se fue, pero la realidad es que la renta vitalicia sigue tomándose como eso, o sea, como a cargo de jubilaciones y pensiones. Hoy por hoy, si alguien va a una compañía de seguro a solicitar un seguro por renta vitalicia, no te lo ofrecen, te ofrecen un fondo de retiro, que es similar, pero estaríamos más encuadrados en algo similar a un seguro de vida y no un sistema de jubilaciones y pensiones como el que hoy tenemos. Así que hoy el sistema de jubilaciones y pensiones ya está asegurado por eh, las leyes que después fueron modificando el sistema unificado que tiene hoy nuestro país. El segundo ejemplo es ante una incapacidad, por ejemplo, un accidente de trabajo. La ley, la renta vitalicia por incapacidad es lo que es la RT. Si tenemos un accidente de trabajo, en el momento en que se determina la incapacidad, que hace la RT, lo que hace es establecer una cuota alimenticia en base a las necesidades durante el tiempo que dure la incapacidad, o bien hasta que llegue a la edad jubilatoria, que después tendrá su jubilación, su pensión, lo que le corresponda. Y después otro, si quiere instituto, renta vitalicia o simil, o que cumpliría la funcionalidad, es uno establecido por el Código Civil, artículo 1738, una renta vitalicia en forma de indemnización. Acá hablamos de la indemnización. Eh, la indemnización establecida por una sentencia judicial, ya sea por las responsabilidades del 1740, 1741, y la realidad que acá la obligatoriedad de la renta vitalicia la determina la sentencia de un juez y no un contrato, por ejemplo, pero tendría la misma finalidad. Con esto no quiero decir que si hay un sistema organizado, el contrato oneroso de renta vitalicia no funcione en la actualidad. La realidad es que hay que tener un capital bastante importante como para invertir. Es una inversión grande hoy por hoy meterse en una capitalización para un contrato de renta vitalicia, oneroso de renta vitalicia. Pero bueno, ahora cuando termine el video, voy a dar un ejemplo muy burdo de lo que podría ser un contrato de renta vitalicia de alimentos, y les voy a dejar tres palabritas, tres conceptos a los cuales ustedes después del ejemplo me van a decir cuáles de estos tres conceptos yo estoy omitiendo al momento de darles las pautas de este pequeño ejemplo de contrato. Les dejo las palabras y nos vemos en un ratito.